la doctora Silvana Castro Grespan, soy ginecóloga y obstetra. Yo estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente mi especialidad en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto. El cáncer de mama es el crecimiento anormal y acelerado de las células que conforman el tejido mamario. Lo más común es que sean células de los conductos o de los lobulillos, pero claro que también hay otros tipos de cánceres que pues son menos frecuentes. Aquí lo importante de saber del cáncer de mama es que es la principal causa de muerte tanto en México como en el mundo, y que en México el porcentaje de cáncer de mama es más común en las pacientes menores de 40 años. Es por esto que el diagnóstico es muy importante. Hacer una detección oportuna es básica para poder tener unas altas tasas de curación. Para nosotros poder diagnosticarlo, lo primero es que la paciente sepa hacerse una autoexploración, una buena autoexploración de mama, que acuda a ginecología para que nosotros podamos hacer el tamizaje de la exploración médica y que a cierta edad la paciente empiece a hacerse los estudios de imagen. Para hablar de porcentajes de curación, es importante que sepamos que el cáncer de mama se va a dividir en etapas clínicas. Esto lo va a diagnosticar el médico ginecólogo, el oncoginecólogo o el oncocirujano. Nosotros hablamos de tasas de supervivencia a 5 años, entonces si hablamos de cáncer de mama en general, por lo general es del 90% si el diagnóstico se hace de forma oportuna, pero si ya tenemos un cáncer metastásico, que esto quiere decir un cáncer que ya no está solamente en la mama, sino que ya invadió otros órganos, el porcentaje de curación o la tasa de supervivencia a 5 años baja hasta en un 30%. Para nosotros empezar a hacer un tamizaje, que es saber si la paciente tiene o no alguna lesión, es importante que le enseñemos a la paciente que debe de hacerse una autoexploración a partir de los 18 años. Pero esto debe de ser enseñado por el médico, no algo que ellas vean en cualquier información, y debemos de cerciorarnos que la paciente lo esté haciendo de forma correcta. Entonces principalmente sería la autoexploración a los 18 años. Posteriormente, a partir de los 25, la paciente debe de acudir con su ginecólogo para que el ginecólogo le haga una exploración médica guiada, y a partir de los 40 años vamos a empezar a hacer los estudios de imagen, que son la mastografía. Hay un rango de las pacientes que quedan abajo de los 40 años y en las cuales podemos encontrar algunas lesiones. Como la mama tiende a ser muy densa abajo de los 40 años, el estudio digamos que ideal para estas pacientes sería el ultrasonido. Para abordar el cáncer de mama es complejo. Sí hay que saber que el cáncer de mama es dependiente de una subespecialidad de la ginecología y va a depender mucho de en qué etapa clínica se encuentre la paciente. A etapas clínicas menores sabemos que el tratamiento va a ser más corto, va a ser más eficaz y pues la paciente va a tener que tener un menor costo en el tratamiento. Si sabemos que la paciente ya está en una etapa clínica más avanzada, por lo general el tratamiento siempre va a ser cirugía con radioterapia y quimioterapia. Y dependiendo del tipo de cáncer, nosotros lo que hacemos es ver si son hormonodependientes o no, para aparte agregarle terapia hormonal. Es por esto que el cáncer de mama es un cáncer muy costoso y que le cuesta no solamente a la paciente, sino también al país, porque si recordamos que les da a las pacientes en edades reproductivas o en edades donde ellas están trabajando, pues sabemos que van a ser pacientes que se van a ausentar de su trabajo y que también es una pérdida económica para varios estratos del país. El cáncer de mama sí es de los tipos de cáncer que tienen un componente hereditario. Esto hay que tomarlo en cuenta y saber si tenemos un familiar en primer grado. Eso es referirnos a mamá, abuelas o hermanas, o hijas con cáncer de mama, pues sí nos aumenta el riesgo. Pero lo que más nos va a aumentar el riesgo es saber si hay una mutación en los genes supresores de tumores. Hay dos tipos de genes muy conocidos, que es el BCRA1 y BRCA2, que si llegan a tener ese tipo de mutación, por ejemplo, la paciente debe de llevar un tamizaje para cáncer 10 años antes de en lo que se diagnosticó a su familiar. Por ejemplo, si a su mamá le diagnosticaron el cáncer a los 40 años, ella debe de empezar a hacer el tamizaje desde los 30, y así nos vamos yendo 10 años para abajo porque son tumores más agresivos.
Si hablamos de factores de riesgo, es importante que sepamos que podemos dividirlos en los factores que podemos modificar y en los factores que no podemos modificar. Los no modificables, por ejemplo, es que seamos mujeres, que tengamos ya la historia de un familiar, como les había mencionado, con cáncer de mama, mamá, hermanas o hijas, que tengamos ya la mutación del gen, o por ejemplo que tengamos algo que se llama una vida menstrual larga, que nuestra primera regla sea a edades muy tempranas o que nuestra menopausia sea a edades muy tardías. Esto es porque tenemos más exposición a los estrógenos, que son unas de las hormonas que están implicadas en que el cáncer de mama se lleve a cabo. Hay otros factores de riesgo que sí pueden ser modificables. Por ejemplo, hay algo que se llama factores reproductivos, y en esto va las pacientes que no desean tener hijos, las pacientes que tienen hijos después de los 30 años, las pacientes que no lactan o las pacientes a las que se les dan terapias hormonales, ¿ok? Al igual como hablamos de lo de la menstruación y la menopausia, si en una paciente nosotros abusamos del uso de anticonceptivos, o en una paciente en la perimenopausia o posmenopausia les damos algo que se llama terapias de reemplazo hormonal con hormonas por más de 5 años, también les estamos incrementando el riesgo. Por eso es bien importante también hacer esta evaluación en el consultorio. Y los otros que pudieran ser algo modificables son las radiaciones ambientales o las radiaciones en el tórax. Y lo más importante, y donde sí nosotros podemos incidir, es en los factores modificables que se llaman por estilo de vida. Esto es obesidad, sobrepeso, el sedentarismo, el fumar, el tomar o tener una dieta alta en carbohidratos y baja en fibra, o alta en productos de origen animal o grasas saturadas, también nos pudiera aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, ya que sabemos cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama, si nosotros vemos cómo podemos prevenirlo, pues principalmente es teniendo una vida activa, haciendo ejercicio por lo menos 30 minutos 5 días a la semana, que esto es evitando el sedentarismo, no ingerir más de 15 gramos de alcohol al día, evitar completamente el consumo de tabaco, evitar el consumo de los alimentos que ya les había mencionado anteriormente, favorecer la lactancia materna, orientar sobre si la paciente desea o no tener hijos, y pues intentar hacerlo antes de los 30 años, evitar las terapias de radiación si no son necesarias, y como ya lo habíamos mencionado también, la autoexploración, que la paciente sepa autoexplorarse, que se conozca y que reconozca cuáles son las señales de alarma, que tenga como un buen hábito ir a su gine por lo menos una vez al año para que la podamos evaluar de forma completa, y que a partir de los 40 años empecemos a hacer los estudios de imagen, que sería a partir de los 40 y hasta los 75. Esto siempre y cuando la paciente siga gozando de buena salud. Se puede extender la edad, porque obviamente hay que saber que si una paciente sigue siendo activa, no le vamos a limitar el tamizaje hasta los 75. Si una paciente sigue gozando de buena salud, hay que seguir haciendo una exploración y unos estudios de imagen para evitar el cáncer de mama.